8 de la mañana con 34 minutos y ya está con nosotros Sebastián Aguirre para la agenda económica. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días, están? Sebastián, ¿qué Carola, tal? Fernando, ¿qué tal? Hola, hola. Semana súper noticiosa para nuestro país y para la economía en general a nivel global. Hoy, solo para consignarlo antes de ir a otros temas, a las 9 se conoce el dato de desempleo a nivel local. El INE publica este antecedente, bien relevante ver qué es lo que ha pasado en el último trimestre móvil con el mercado laboral, ver cómo se está comportando en la medida en que había algunas señales de cierta reactivación económica de este año, algunos números bien buenos, sobre todo en el primer trimestre. Veremos si eso se ha reflejado o no en la creación de empleo. A las 9 de la mañana entonces se conoce ese dato. Tengan presente también que a las 6 de la tarde tenemos otro antecedente relevante. Se entrega el comunicado de la reunión de política monetaria que está desarrollando el Banco Central. Sus consejeros discuten qué va a pasar con la tasa de interés. Si se mantiene o eventualmente hay algún recorte, el mercado está apostando a que acá no habrá variaciones en la tasa de referencia en la economía. Lo interesante siempre en todo caso es el análisis que está haciendo el banco, qué está viendo, qué antecedentes ve respecto al precio del dólar, por ejemplo, a la evolución de la inflación, a la actividad económica. Todos esos antecedentes los tendremos también a las 6 de la tarde cuando se entregue el comunicado y por supuesto en la edición PM de Agenda Económica. Y esta semana marca también el inicio de un proceso bien interesante desde el punto de vista de la prevención del acoso en las empresas. Entra en vigencia a partir de mañana, 1 de agosto, la denominada Ley Carin, que lo que busca es prevenir que ocurran situaciones de acoso, ya sean laboral, sexual o de violencia en el trabajo. Y esto busca garantizar básicamente espacios laborales seguros, libres de este tipo de conductas. Hay datos que son bien interesantes que pueden graficar el problema y la magnitud de este problema que se aborda con la ley. Según datos de la Dirección del Trabajo, entre el 1 de enero del 2022 y el 30 de abril de 2024, estamos hablando de cerca de 2 años y medio, se han recibido más de 4.600 denuncias por acoso laboral. El 67,8% de esas denuncias hechas por mujeres. Más de 2.240 denuncias por acoso sexual. De ellas, 93% de las víctimas que han presentado esta denuncia son mujeres también. Solo para dimensionar de qué estamos hablando cuando hablamos del problema de acoso que sufren miles de trabajadores a lo largo del país. Y esos hechos son precisamente los que busca evitarse con la ley Carin. Lo que se busca es que las empresas generen no solo protocolos de reacción ante una denuncia de este tipo, sino sobre todo protocolos de prevención, evitar que se llegue a este tipo de hechos. Vamos a conversar de los desafíos que vienen para las empresas, de los alcances que tiene la ley Carin. Está con nosotros la Country Manager de Book Chile, Teresita Morán. Gracias por estar aquí en Agenda Económica, Teresita. Bienvenida. Hola. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Teresita, bueno, partamos por lo más básico para entender el alcance de esta ley. ¿A qué están obligadas las empresas a partir de mañana con la implementación ya de la ley Carin? Bueno, primero las empresas tienen la responsabilidad de informar a todos los colaboradores y a la organización sobre esta nueva ley, cuáles son los cambios que trae y capacitar a las personas en los derechos y responsabilidades que van a tener y las implicancias que tienen sobre la ley. Por otro lado, también es importante definir un protocolo de prevención de acoso sexual y de violencia en el trabajo, y que este protocolo obviamente sea conocido por todos para que sepan cómo denunciar, dónde denunciar, ¿cierto? Y cómo será el proceso. Y en tercer lugar, que es bien relevante, es contar con un canal de denuncias que sea conocido y confiable para que las personas puedan ahí emitir sus denuncias. Ajá. Teresita, ¿cuál crees tú que es el principal desafío que tienen las empresas entonces para poder implementar la ley Carin con esas exigencias que se establecen? El principal desafío yo creo que está sin duda en la prevención y en generar una cultura de respeto y seguridad, ¿ya? Porque tenemos la ley, ¿cierto?, que nos da un marco, que nos protege, pero al final lo relevante es cómo vamos construyendo una cultura de confianza y de respeto y de prevención para que las personas se sientan seguras en su lugar de trabajo. Ajá. Y ese cambio cultural que bien suena como algo bien básico, ¿no? Generar un ambiente o un clima de respeto en el trabajo, aparece como un asunto bien importante, pero también esos desafíos culturales generalmente toman tiempo, son complejos, requieren procesos de educación. ¿Cómo ves tú a las empresas preparadas para esa tarea que tienen por delante?
Sí, se ha visto un gran desafío en estos últimos meses, harto preocupación e interés de las empresas por implementar los canales de denuncia, ¿cierto? Ojalá canales que sean digitales para que sean de fácil acceso y entreguen la confiabilidad y confidencialidad que requieren para que la gente pueda confiar en realizar denuncias y esté tranquila al hacerlo. Y por otro lado, también hemos visto una alta tendencia en la preocupación por capacitar, dar a conocer, ¿cierto?, el marco legal, cuáles son las alternativas que tiene, cómo son las investigaciones que se van a realizar frente a una denuncia. Entonces, mucha capacitación en relación a la ley y también, como les decía, este desafío de generar una cultura de respeto, para ojalá en el fondo no tener que caer en esto. Estamos conversando con Teresita Morán, Country Manager de Book Chile, aquí en Agenda Económica en CNN Chile Radio. Teresita, una de las cosas que ha surgido en la discusión sobre la implementación de la ley Carin es el hecho de que una eventual falsa denuncia podría quedar sin sanción, no lo contempla la ley. Le preguntamos a la ministra de la Mujer hace algunos días acá y ella decía que le llamaba la atención que lo primero que se dijera respecto de esta ley era una cuestión así, diciendo que en general a las mujeres no se le cree cuando denuncian y la mayoría de las mujeres, la mayoría de las personas que denuncian acoso laboral son mujeres. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? Porque si es que existe una falsa denuncia, que alguien interpone contra un colega por perjudicarlo, digamos, no porque hay una situación real, esa persona solo va a poder resarcirse de esa falsa acusación recurriendo a los tribunales ordinarios, ¿cierto? Porque lo contempla la ley. Y por eso dicen desde el gobierno no era necesario incluirlo en esta ley. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, lo que nosotros vemos es que efectivamente cambia la ley y ahora solo con cierto, una primera vez que en el fondo haya como uno se sienta acosado puede generar la denuncia. Acá es súper importante también, por ejemplo, quienes reciben estas denuncias, ¿ya? Que ojalá tengan enfoque de género. En el fondo, para cada tipo de denuncia exista una persona que las reciba preparado y diferente según el tipo de denuncia. También se recomienda que haya hombres y mujeres que reciban las denuncias como para hacer mayor énfasis en el enfoque de género y de esta manera poder tener una investigación certera y dar tranquilidad, ¿cierto?, a todas las partes, porque efectivamente puede ocurrir lo que tú mencionas. Ahora, ¿hay algún tipo de cifra respecto de la cantidad de denuncias que hay normalmente en un año? Si eso ha ido avanzando, ha ido disminuyendo, si a raíz de cuando hay nuevos instrumentos que permiten a las personas hablar, ¿eso genera la utilización de esos instrumentos de inmediato? Sí, eso es bien interesante porque como la ley va a entrar en vigencia el 1 de agosto, si bien muchas empresas ya cuentan con canales de denuncia, ¿cierto? No es que no tenían antes. Obviamente esta ley de cierta manera también abre más posibilidades a que aumente la cantidad de denuncias, ¿ya? Porque estamos hablando del tema, porque estamos capacitando en el tema, entonces también estamos como abriendo las puertas a eso. Entonces yo creo que vamos a tener que esperar un tiempo razonable como para encontrar números sanos en relación a la cantidad de denuncias. Una organización en donde no haya ninguna denuncia puede incluso, ¿cierto?, levantar suspicacia, porque en el fondo quizás no hay la confianza para generarla. Entonces, vamos a tener que esperar un tiempo razonable para ir viendo en el fondo cómo se comportan estos números, en donde por un lado existe confianza para denunciar, pero obviamente ojalá esos números no se eleven demasiado. Teresita, y en ese sentido, las sanciones que están asociadas a este tipo de conducta cambian también con la ley Carin, o la ley solo establece los protocolos o da los lineamientos para establecer protocolos de denuncia dentro de la empresa? Mira, también hay cambios, no solo en la parte de capacitación y en los protocolos, sino también, como les mencionaba, se incorpora el concepto de violencia, se incorpora el concepto de que con solo, no tiene que ser reiterativo, sino que solo con una primera vez tú ya puedes denunciar, y cambian ciertas partes del proceso de investigación, ¿ya? Del proceso de investigación interno de las empresas, pero... ¿Aló? Ay, los perdí un poquito. Ahí sí. ¿Nos escuchas? Ahí está. Ahí volvimos, parece. Estamos con Teresita Morán, Country Manager de Book Chile. Teresita, ¿nos escuchas ahora?
Ahí sí, ahí sí. Perfecto. Sí, te preguntaba respecto a si cambiaba solo desde el punto de vista de la estructura de cómo las empresas debían enfrentar el problema o también sobre las sanciones asociadas. Ay, nos pierdo, parece. Nos pierde Estamos la con algún Teresita. problema Nosotros te escuchamos de bien. conexión. Sí. Teresita, ¿nos escuchas ahora o no? No. Estamos con algún problema de conexión con Teresita Morán, ¿Me escuchan? Country Sí, te Manager de escuchamos. Book Nosotros Chile te aquí en Agenda escuchamos. Económica. Te escuchamos, Teresita, te escuchamos bien. Ahí. ¿Sí? Ahí sí. Perfecto. Sí. Teresita, respecto a los pasos a seguir y a los desenlaces también de estas investigaciones, ¿hay cambios en las sanciones para quienes sean considerados responsables de alguna conducta de acoso? Cambios en las sanciones. La verdad que esa información no la manejo en detalle, ¿ya? Sé que cambia el protocolo, cambia, ¿cierto?, la reiteración, pero no manejo esa información. Vale. No hay problema. Teresita, por último, para ir cerrando, ¿esto aplica también para todas las empresas, independiente de su tamaño o de la cantidad de trabajadores que tengan? Sí, esto es algo transversal para todas las organizaciones. De acuerdo. Bien, Teresita Morán ha estado con nosotros, Country Manager de Book Chile. Gracias por el contacto con Agenda Económica. Muchas gracias. Gracias, que Chao, estén buenos bien. días. Bien, nos vamos a ir a otro tema, son las 8:45 y seguimos aquí en Agenda Económica en CNN Chile Radio para hablar de un antecedente bien interesante que dejó ayer la encuesta de centros públicos, entre otros datos que analiza respecto a temas de seguridad, por ejemplo, prioridades ciudadanas, evaluación de figuras públicas, que son siempre los temas a los que tendemos a poner más atención. Hay algunos datos bien interesantes sobre la discusión de pensiones. El tema lleva mucho tiempo como una de las prioridades ciudadanas. Cuando se pregunta a la gente cuáles son los temas que se deberían abordar con más urgencia por ese sistema político, aparece seguridad como el número 1, salud en segundo lugar y en tercer lugar aparece pensiones. Eso no ha cambiado demasiado, pero sí aparece un dato que por primera vez se incorpora en esta encuesta, que tiene que ver con la confianza que tienen los ciudadanos en el sistema de pensiones chileno. Y muestra un sistema que en la práctica no tiene una base de legitimación social, esta encuesta del Centro de Estudios Públicos. Solamente el 13% dice que confía mucho o lo suficiente en el sistema de pensiones nacional. Y ese es un antecedente bien relevante en medio de la discusión que estamos teniendo sobre el sistema previsional y la reforma que está empujando el gobierno en esta materia. No es tan novedoso. ¿En qué sentido? En que hay otros estudios, quizás menos visibles que la CEP, que ya han dado cuenta de la poca confianza que tienen los chilenos o en el sistema de pensiones o en sus actores. Las AFP muestran niveles de confianza muy bajos también en distintos sondeos, como la encuesta de protección social, por ejemplo, que es una encuesta longitudinal que se realiza regularmente, periódicamente, y que aborda temas de previsión social. Ahí ya queda bien en claro que no hay confianza en las AFP como actor. Ahora, esta pregunta no apunta solo a las AFP, sino más bien a todo el sistema de pensiones. Y probablemente sea un dato que haya que tener a la vista cuando en el Congreso pareciera no haber mucho ánimo de avanzar o de zanjar necesariamente el tema pronto. Es una forma muy elegante de decirlo. De hecho, el gobierno quería que se aprobara la idea de legislar el proyecto en julio. Ese plazo vence hoy día y es muy poco probable que se logre esa votación en la Comisión de Trabajo del Senado, sencillamente porque no hay acuerdo y porque la oposición tampoco ha dado sus votos para aprobar la idea de legislar. Ojo que la idea de No lo va a legislar... hablar tampoco en época electoral. Seguramente. Y ojo que la idea de legislar, para que todos estemos hablando de lo mismo, la idea de legislar contempla solamente la posibilidad de discutir el proyecto y de luego incorporar indicaciones al proyecto original que envió el gobierno al Congreso. Por lo tanto, no estamos hablando del cierre del debate, sino más bien del inicio de la discusión en detalle. Se han dado algunas señales interesantes. Ayer conversábamos con el senador David Sandoval, que es de la UDI, y decía que había apertura, por lo menos de él, de buscar mecanismos de solidaridad en el sistema a propósito del incremento de 6 puntos de la cotización adicional que propone esta iniciativa, pero planteaba también que era necesario zanjar el tema del financiamiento, de dónde va a salir la plata para las propuestas que está planteando el gobierno. Ayer la ministra Janet Jara se refirió al trámite de la reforma y en particular a este antecedente que mostraba la CEP. Esto fue lo que dijo. Creo que es parte del diagnóstico que para nosotros resulta evidente.
Lo que no nos puede pasar es que las diferencias políticas sean las que terminen primando, y la verdad es que si la oposición en este caso no va a estar dispuesta, ¿cierto?, a que el proyecto de ley se vote, tendrá que explicarle a los chilenos cuáles son sus razones. La verdad es que después de 20 meses ya no se encuentran muchas explicaciones que dar. Otro dato más de la encuesta CEP, el 82%, dice este sondeo, de los chilenos está muy preocupado de tener una pensión adecuada al momento de jubilarse. O sea, de nuevo otro punto más para resolver pronto este tema y sacar una reforma que lleva más de 10 años discutiéndose en el Congreso. De todas maneras, hoy día va a haber sesión de la Comisión de Trabajo, aunque no se vote, veremos qué es lo que ocurre en ese espacio. Mientras, en paralelo, ayer el ministro Mario Marcel fue a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde se está tramitando otro proyecto que va en sentido completamente contrario al que busca la reforma. Si la reforma quiere mejorar las pensiones, los proyectos de retiro de fondos lo que buscan es sacar rápido la plata para ocuparla en gastos corrientes ahora, del presente y no del futuro. Y el ministro Marcel tuvo que ir ahí para entregar la visión del gobierno con números sobre la mesa respecto a lo que podría significar un retiro de fondos previsionales, que en estricto rigor sería el cuarto retiro. Ya ocurrieron 3, se materializaron 3, aunque han habido muchos otros proyectos rechazados en el camino. El ministro fue súper enfático respecto a lo que esto puede significar, con números en la mesa, como les decía, respecto a las proyecciones. De partida, un dólar que podría dispararse y superar largamente los 1.000 pesos por dólar en el mercado local, con lo que eso significa desde el punto de vista del encarecimiento de productos, servicios, más inflación, etcétera. Un aumento de la UEF también, un aumento de los costos de créditos hipotecarios, entre otros grandes problemas si es que se llegara a aprobar la idea de un nuevo retiro. Escuchemos qué fue lo que dijo, porque el ministro incluso advierte que los efectos serían todavía peores a los que ya dejaron los retiros anteriores. Una inyección de liquidez de una magnitud potencial como la que aquí se contempla implicaría en el corto plazo un aumento insostenible del consumo y una severa disrupción de los mercados financieros de magnitudes superiores a los retiros que ya se aprobaron. El impacto del retiro en sí mismo sobre los mercados financieros superaría lo ocurrido en 2020 y 2021, debido a su impacto no lineal sobre las expectativas, que reaccionarían de manera similar que ante un retiro total. O sea, en la práctica el ministro dice que si ya pasamos por momentos súper complejos después de los 3 retiros anteriores, que significaron la salida de cerca de 50.000 millones de dólares desde los fondos de pensiones, ahora el problema sería más grave, porque en la práctica todo el mercado va a interpretar que aquí viene un retiro total de fondos. Claro, ya hemos sacado el 30% de lo acumulado, un nuevo retiro probablemente abre una puerta que sería todavía mucho más difícil de cerrar. En todo caso, se ve poco probable. Fue súper categórico. Muy categórico, un sí. terremoto de inflación, 14%, o sea, más alerta. Después de eso, si un parlamentario o una parlamentaria sigue defendiendo la idea de los retiros, realmente a los electores y electoras hay que decirle alerta. O sea, realmente el ministro de Hacienda no está inventando. Total. Sin contar con el efecto que esto tiene en las mismas pensiones. O sea, el superintendente de pensiones calculaba que el promedio de pensiones a futuro caería un 35% si es que se concretara un nuevo retiro. A y la depende, gente que le quedan fondos, digamos. A quien le quede plata, exacto. Y tú dices que es improbable. Yo creo que sí, porque el gobierno se ha mostrado bien tajante sobre este tema, porque el oficialismo, salvo algunas excepciones, ha estado también alineado en este asunto. Ahora, lo que decía Fernando es un antecedente relevante para cualquier discusión de aquí en adelante. En medio de las campañas y con la presión electoral, los incentivos están puestos en otra parte para los parlamentarios. De todas maneras, es bien categórico el ministro de Hacienda sobre lo que esto puede significar. Sería un verdadero terremoto para la economía chilena. Y hablando de los efectos que generó los retiros anteriores, en el mercado inmobiliario todavía los resienten. Y hay nuevos antecedentes de un informe que preparó la Universidad San Sebastián que son bien preocupantes. Fíjense que este estudio muestra cómo ha ido aumentando el costo de los créditos hipotecarios, y de la mano de mayores dificultades para acceder a comprar una vivienda, sea una casa o un departamento, se empieza a generar un problema también desde el lado de la construcción. Se registró el nivel más bajo de ingreso de nuevas construcciones de vivienda, de construcción residencial, desde el año 2009 acá en la región metropolitana. Eso es lo que muestra un estudio de Nielsen GFK, que muestra que en el trimestre de abril a junio, segundo trimestre de este año, solamente entraron 25 nuevos proyectos
en el mercado inmobiliario del Gran Santiago. Solo 25. Para que tengan una idea, ¿cuál es el promedio para el segundo trimestre de los últimos 10 años? 76. O sea, de 76 de promedio bajamos a solo 25. El pic se registró el año 2015, en un escenario económico muy distinto. En ese segundo trimestre del 2015 entraron 124 proyectos a construcción acá en la región metropolitana. ¿Y en la práctica qué significa esto? Bueno, por el lado de la actividad económica de la construcción, que hay menos actividad, que hay menos empleo, por supuesto, para un sector súper intensivo en mano de obra, y desde el punto de vista inmobiliario, que hay un freno de mano, digamos, al desarrollo de nuevos proyectos que puedan entrar al mercado. Los precios de las casas y departamentos no han variado en todo caso. Hay un freno en la venta, pero los precios se mantienen relativamente altos y ese es un enorme problema. Ahora, ¿por qué están entrando tan pocos proyectos? Desde la misma consultora que hizo este estudio, en conversación con La Tercera, explicaban que básicamente acá hay restricciones de los bancos que tienen altas tasas, menor dinamismo de venta de los proyectos también, en la medida que no se desocupen o no se vendan más bien todo el stock que está disponible hoy día, ya construido en verde o en blanco. No van a comenzar proyectos de cero y hay pocos incentivos también, planteaba él, desde el punto de vista del Estado, tributarios, por ejemplo, para poder avanzar en esta materia. Y aquí viene el estudio de la Universidad San Sebastián que aborda uno de estos problemas, el costo del crédito. Fíjense que para octubre del 2019, en el promedio del sistema, de todo el sistema bancario en Chile, se estaban ofreciendo créditos hipotecarios a tasas cercanas al 2%. Hoy día el promedio está levemente por debajo del 5%. Y la diferencia que hace eso en el costo de un crédito, del dividendo que hay que pagar, es enorme. Estamos hablando de más del doble de una tasa de interés en un corto tiempo. Y esto obviamente gatillado por factores de inestabilidad, etcétera, pero sobre todo por los retiros de fondos. A veces cuesta hacer el link, pero cuando se sacó esa plata desde los fondos de pensiones, lo que tuvo que hacer la AFP es vender activos que ellos tenían invertidos. Y algunos de esos recursos iban destinados a financiar, por ejemplo, créditos de largo plazo en el sistema bancario. Por lo tanto, los bancos hoy día acceden a dinero más caro, en parte porque se ha sacado plata desde los fondos de pensiones. Entonces, entender el efecto de largo plazo de los retiros, aquí tiene una muestra muy, muy clara. Claro, por el rol que tiene la AFP en el mercado de capitales. Exacto, como son financistas precisamente del sistema financiero local y del mercado de capitales, el costo de acceder a un crédito hipotecario se ha elevado muchísimo. Y desde ese punto de vista, las exigencias para quien pide el crédito, una persona que va al banco y entrega sus papeles, hoy día son mucho más altas. Si antes te pedían X, hoy día te piden un 30% más de sueldo, por ejemplo, para poder acceder a un crédito, obviamente determinado por el precio de la vivienda, pero eso hace que muchos sencillamente queden fuera del mercado hipotecario. No pueden acceder, porque los sueldos no alcanzan. ¿Te acuerdas que hace algunas semanas hablamos con el presidente de Banco Estado, Daniel Hochman, sobre como este hipotecazo con que Banco Estado estaba tratando de dinamizar este sector, con una tasa de 4% más o menos, y además con bonificaciones según distintas condiciones y tramos, en fin. Ahí el Banco Estado puede hacer un trabajo especial, digamos, por el rol que tiene también. Además que hay una variable que hay que plantearla, digamos, para determinados tipos de situaciones, como por ejemplo la compra de un bien inmueble. Tú tienes un espacio de edad para que eventualmente tengas un trato A o un trato B al totalmente, respecto. claro. Y desde ese punto de vista, no necesariamente cuando la situación económica no está todo lo boyante que debiera estar, no estás en muchas condiciones de poder acceder al crédito cuando estás todavía luchando por una pega. Y si es que cumples una determinada edad, bueno, los créditos no solamente en términos inmobiliarios, en todo el otro orden de cosas te puede bajar. También, claro, en condiciones económicas, el mercado del crédito se comporta muy de acuerdo al ciclo económico. Si el ciclo económico está más difícil, las condiciones para acceder a crédito de cualquier orden, de consumo hipotecario, claro, se van endureciendo. Y hoy día por ya eso lo hay veremos que hacer luego. Ejercicios todos los días y todas las noches para estar, bien físicamente. Todos los exámenes físicos que hacen las compañías porque aseguradoras. hay que terminar pagando el crédito. Oye, solo para cerrar, ojo a lo que ya está pasando con el precio del petróleo a nivel internacional después del ataque
que se registró en Teherán, que con el asesinato de Este líder de Hamás. del líder de Hamás, eso genera tensiones, y cuando hay tensiones políticas o geopolíticas en Medio Oriente, tiende también a repercutir en el precio del petróleo. Ya. Hoy día está subiendo más de 2,8% el precio del barril del petróleo WTI, que es el que usamos como referencia. ¿Cuánto pasa antes de que eso se refleja en el precio de la benzina? Deberían pasar un par de semanas o 3 semanas más o menos para ver el impacto del precio acá en Chile. Y hay que ver también si es que se sostiene también esta alza. Puede que hoy día suba mucho, sí, pero si el día de mañana las cosas se suavizan un poco políticamente hablando en Medio Oriente, el escenario va a ser un poco distinto. Atentos a eso entonces, el precio del dólar hoy día abriendo en 9.47, va a la baja. Y más tarde les estaremos contando detalles del informe de desempleo que entrega el INE. En unos segundos más ya debería estar disponible ahí en el sitio web. Vamos a estar atentos. Sebastián, muchísimas gracias. Nos vemos, que esté muy Buenos bien. días. Estamos prácticamente a punto de estar a las 9 de la mañana. Estaba viendo el Faltan sitio del INE, segundos. pero ¿No se actualiza? no se refleja todavía, ¿no? En cualquier momento. En cualquier Pero en momento. un rato más ya tendremos el dato. Y vamos a estar conversando con un economista en el próximo bloque, así que seguramente lo vamos a poder mencionar. Ok, hacemos Segundos para las una 9, pausa y ya seguimos pausa con y más. volvemos.